¿Qué tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y el día de hoy me gustaría conversar acerca del argumento teológico para el tema de la existencia de Dios. Miren, un argumento muy antiguo, incluso popular, es el argumento teleológico. Es el famoso argumento del diseño e infiere un diseñador inteligente del universo, ¿sí? Del mismo modo que inferimos, es decir, decimos que hay un diseñador inteligente para cualquier producto en el que discernimos evidencia de una adaptación intencionada de los medios para un fin. Esto es lo que podría conocerse como el telos, ¿sí? Ahora, siempre que recurrimos a varios tipos, a estos tipos de argumentos, usualmente nos damos a los antiguos filósofos griegos. Los más comunes son Platón y Aristóteles. No debemos olvidar que el cristianismo, durante aproximadamente a partir del siglo II en adelante, empieza a beber mucho de la filosofía de Platón y empieza a interpretar muchas cosas a través de esta filosofía. Después, con Aquino, con Averroes, con Maimónides, ya llega esta idea de también meter a Aristóteles, ¿verdad? Entonces, estos dos filósofos estaban pues bastante impresionados, bastante interesados en la manera en cómo veían el orden del cosmos, y muchos de ellos pues le atribuyeron ese orden a una mente inteligente que creó como tal el universo. O sea, los cielos, etcétera. Simplemente si tú volteas al cielo y ves las estrellas, los planetas, etcétera, y demás, dices, oye, hay un diseñador inteligente. Y justamente la Academia de Platón dedica una buena cantidad de tiempo a estudiar la astronomía, porque según creía Platón, era la ciencia que despertaría al hombre a su destino divino. Y según Platón, había dos cosas que llevan a los hombres a creer en los dioses, ¿sí? Ahora, el argumento basado en el alma y el argumento basado del orden del movimiento de las estrellas y de todas las cosas, bajo el dominio de la mente que ordenó el universo. Ahora, Platón justamente empieza a desarrollar esta idea de un diseño, ¿sí? Que como tal hay un diseño del universo. Entonces, él justamente usó varios argumentos para refutar el ateísmo y concluye que debe haber una mejor alma que es el fabricante y padre de todos, una especie de rey que ordenó el caos primitivo en el cosmos racional que observamos hoy. Ahora, una declaración más grande, por así decirlo, podríamos hablar de Aristóteles, en su tema sobre la filosofía. Aristóteles queda maravillado por lo que es el universo, por la creación, y justamente él dice así: porque es debido a su maravilla que los hombres ahora comienzan y al principio comenzaron a filosofar. Originalmente se preguntaban por las dificultades obvias, luego avanzaron poco a poco y manifestaron dificultades sobre los asuntos más importantes, como por ejemplo sobre los fenómenos de la luna y de los del sol, sobre las estrellas y sobre el origen del universo, ¿sí? Y cualquiera simplemente que haya alzado los ojos a los cielos, cualquiera que le haya interesado un poquito la astronomía, se puede dar cuenta de esto, ¿sí? Cuando miramos el cielo nocturno, que no estaba opacado por la contaminación o por el resplandor de todas las luces de la vida moderna, observaron el lento pero irresistible giro del cosmos, estrellas, planetas, constelaciones, una vista maravillosa. ¿Cuál fue la causa de todo esto? Y Aristóteles concluye que la causa de eso tiene que ser un ser inteligente, ¿sí? Entonces, fíjense, es como si hubiera una raza de personas que hubieran vivido bajo tierra y nunca hubieran visto el cielo. Y cito lo siguiente: cuando así, de repente, pudieran ver la tierra, los mares y el cielo, cuando lleguen a conocer la grandeza de las nubes y el poder de los vientos, cuando contemplen el sol y aprender de su grandeza y belleza, así como su poder para causar el día al arrojar la luz sobre el cielo, y otra vez, cuando vean que la noche haga oscurecer las tierras y contemplen todo el cielo salpicado y adornado con estrellas, y cuando vean las luces cambiantes de la luna mientras crece y mengua, y los levantamientos y las configuraciones de todos estos cuerpos celestiales, sus cursos fijos e inmutables por toda la eternidad, cuando vean todas estas cosas, sin duda habrían juzgado que existen dioses y que todas estas maravillosas obras son obra de esos dioses. Y así justamente estos filósofos decían: oye, todo lo que estamos viendo realmente tiene que ser obra de alguien, ¿sí? Y en su metafísica, Aristóteles argumenta que debe haber un primer motor inmóvil, algo que cause todo el movimiento, y ese algo es Dios.
un ser vivo, inteligente, incorpóreo, eterno y bueno, que es la fuente del orden en el cosmos. Por lo tanto, desde los primeros tiempos, los hombres que estaban alejados de la revelación bíblica, pues naturalmente han concluido sobre la base en el diseño del universo que debe existir como tal una mente divina. Ahora, uno de ellos podría ser Tomás de Aquino. En sus primeras tres formas, que ya platicamos de ellas, él argumenta a favor de la existencia de Dios a través del argumento cosmológico que platicamos ya. Y en su quinta forma, él representa el argumento teleológico y él dice que observamos la naturaleza, todas las cosas van hacia un fin. E incluso cuando esas cosas carecen de conciencia, porque su dirección casi nunca varía, ¿sí? Y prácticamente siempre resulta bien, lo que muestra que realmente tienden hacia un objetivo y no lo golpean supuestamente por accidente. O sea, aquí justamente Aquino dice, a ver, las cosas no suceden por accidente, pareciera que todo tiene un orden, pareciera que todo fue diseñado para algo. Simplemente desde la cadena alimenticia, el ciclo del agua, los ecosistemas, todo tiene un orden, ¿sí? Y Aquino dice o expresa su convicción sobre la física aristotélica de que todo tiene no solo una causa productiva, sino también una causa u objeto final hacia el cual es arrastrado. Por ejemplo, las semillas de amapola siempre se convierten en amapolas, las bellotas en roble, las naranjas en naranjas, etc. Entonces, aquí no razona, que esas cosas como tal carecen de razón y tienden a una meta a menos que esté bajo dirección de alguien con conciencia e inteligencia. Por ejemplo, una flecha no tiende hacia la diana a menos que sea apuntada por el arquero. Por lo tanto, en la naturaleza debe ser dirigido por alguien, por algo que tiene conciencia, que tiene un objetivo. Y ese algo pues lo llamamos Dios, ¿sí? Otro de ellos también podría ser William Paley. William Paley desarrolla también su argumento en una formulación que se llamó Teología Natural allá por el año de 1804, y él explora la ciencia de su época en busca de evidencias del diseño de la naturaleza y produjo un asombroso catálogo con muchas evidencias. Por ejemplo, en el orden evidente de los huesos, los músculos, vasos sanguíneos, la anatomía, los órganos, etc. ¿Sí? Entonces, después, tanto fue la evidencia que después Leslie Stephen, en su Historia del Pensamiento Inglés del siglo XVIII, comentó irónicamente, si no hubiera un defecto oculto en el razonamiento, sería imposible entender no solo cómo alguien debería resistir, sino cómo alguien debería haber pensado por alto la demostración. Ahora, muchos filósofos no han leído a Paley, creen que su tipo de argumento recibió un golpe aplastante por la crítica de David Hume, que después hablaremos de él sobre el tema de los milagros. El argumento teleológico de Paley fue escrito hace casi 30 años después de la publicación de la crítica de Hume, que de hecho no es vulnerable a la mayoría de las objeciones de Hume, como ha señalado Frédéric Ferré. Paley abre una declaración del famoso argumento del relojero, y me gustaría detenerme aquí en el famoso argumento del relojero. Se los voy a leer para que les quede más claro. Fíjense, el argumento del relojero dice así: al cruzar por un páramo, supongamos que puse mi pie contra una piedra y me preguntaron cómo llegó la piedra allí. Posiblemente podría responder que la piedra ha permanecido allí eternamente. Tampoco sería muy fácil demostrar lo absurdo de esta respuesta, pero supongamos que hubiera encontrado un reloj en el suelo y se debería preguntar cómo es que el reloj estaba en ese lugar. Difícilmente podría pensar que la respuesta es que había estado pues, desde siempre. Difícilmente podría pensar esto. Sin embargo, para que esta respuesta no debería servir tanto para el reloj como para la piedra, porque no es admisible en el segundo caso como en el primero. Por esta razón, cuando inspeccionamos el reloj, percibimos, lo que no podemos descubrir en la piedra, que sus diversas partes están enmarcadas y ensambladas para un propósito. Por ejemplo, para producir movimiento. Y ese movimiento está regulado, que señala la hora del día, que si las diferentes partes tuvieran una forma diferente de lo que son, un tamaño diferente del que tienen, o estuvieran colocadas de cualquier otra manera o en cualquier otro orden, o bien ningún movimiento se llevaría a cabo en la máquina o ninguno hubiera hablado del uso del mismo. Para enumerar algunas de las partes más simples y de sus funciones, todas tienden a un resultado, ¿sí? Vemos una caja cilíndrica que contiene un resorte elástico en espiral que en su esfuerzo por aflojarse gira alrededor de la caja. Entonces él va desarrollando toda esta idea, tampoco se lo voy a leer todo. Entonces él dice, a ver, en conclusión, continúa Paley, no se debilitaría si hubiera visto realmente cómo se fabrica un reloj ni supiera cómo hacerlo.
porque reconocemos los restos del arte antiguo como productos del diseño inteligente sin haber visto jamás fabricar tales cosas. Y sabemos que los productos de fabricación moderna son el resultado de la inteligencia, aunque no sepamos cómo se producen. Por ejemplo, simplemente un celular. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se produce esto? Algunos dirán, sí, una fábrica, pero ¿sabemos realmente cómo funciona? Realmente no es así. Sin embargo, atribuimos dicha creación, dicho elemento, a la mente humana. Sabemos discernir, por ejemplo, una piedra de un celular, hablando en términos más modernos. Pues decimos que el universo fue como tal diseñado porque vemos inteligencia, vemos orden en todo lo que fue hecho como tal. Hay quien dirá, oye, pero yo también veo desorden en el universo, vemos la entropía, que es esta tendencia hacia el desorden, claro que sí, y de hecho, bueno, la Biblia ya también habla de esto, que Dios todo lo creó perfecto, pero cuando se produce la caída del hombre, cuando caen Adán y Eva, se produce lamentablemente una situación pues muy lamentable en la cual se trastorna el orden que Dios había diseñado. Podemos ver muchos vestigios de ese orden inicial, pero a partir de la caída del hombre vemos cómo el universo tiende hacia su culminación, tiende hacia algo finito, ¿verdad? Que bueno, eso también entraría perfectamente en la cosmovisión judío-cristiana. No vemos un orden completamente absoluto, no vemos un orden en todos los sentidos, vemos desorden en ciertos elementos, por ejemplo, que todo tiende a corroerse, que todo tiende a acabarse, que todo tiende a deteriorarse. Mas, sin embargo, vemos un orden en cuanto al tema, repito, de los ecosistemas, en cuanto al tema de la gravedad, en cuanto a que hay leyes físicas que determinan todo lo que pasa, ¿sí? Y ese diseño, pues ahora sí que no se explica a menos que hubiera un ser inteligente. De cada máquina, bueno, en este caso, también hay una especie de argumento en contra de esto, porque hay quien dice, bueno, pudiéramos decir que algunas partes en el mecanismo que no parecían tener ningún propósito, ya que esto no negaría el diseño útil de otras partes. Tampoco nadie en su sano juicio pensaría que la existencia del reloj se debió a la consideración de que una de las muchas configuraciones posibles de la materia y que de alguna configuración posible tenía que existir en el lugar donde se encontró dicho reloj, ¿sí? Porque nadie nunca ha sabido de un reloj que haya sido formado de esa manera y la noción del principio, del orden, que no es inteligente, parece tener poco significado. Tampoco es suficiente decir que el reloj fue producido con otro reloj anterior y el reloj anterior con otro anterior y así sucesivamente hasta el infinito, porque el diseño todavía no se explica. Cada máquina en la serie infinita evidencia el mismo diseño y es irrelevante si uno tiene 10, 1000 o un número infinito de tales máquinas. Aún se necesita un diseñador. Ahora, el objetivo de la analogía del reloj es que así como inferimos que un relojero como diseñador del reloj, también debemos inferir un diseñador inteligente del universo, ¿sí? Es decir, para cada indicación de invención, cada manifestación de diseño que vimos en el reloj, existe también en las obras de la naturaleza en un grado que excede toda computación, es decir, que las artimañas de la naturaleza superan las obras de arte en la complejidad, sutileza y curiosidad del mecanismo. Aún más, si es posible, van más allá de ellos en número y en variedad. Sin embargo, en una multitud de casos no son menos obras evidentemente, no menos evidentemente acomodadas para un fin o adecuadas para su función, que los más perfectas productos de ingenio humano. O sea, digo, simplemente ves el universo y te das cuenta que hubo algo que lo diseñó. No somos un producto de la casualidad, incluso sería un gran problema decir que somos producto de la casualidad, porque no podríamos confiar en nuestro cerebro, no podríamos confiar en nuestra mente. ¿Cómo podríamos confiar en un organismo que fue producto del azar, que fue producto de la casualidad? ¿Sí? No habría una razón para poder razonar, ¿sí? Entonces, justamente Paley empieza a hacer una catalogación de todas las obras de la naturaleza que demuestran que hay un diseño divino. Y él dice que hay un diseñador del universo y cierra pues una discusión sobre los atributos de este arquitecto cósmico. Que repito, también de eso tiene que ver con la famosa física newtoniana, que veía el universo como una máquina perfecta que todo va funcionando según sus engranes. Y repito, sí, el universo funciona y tiene mucho orden. Vemos vestigios de desorden o vemos ciertos problemas en parte debido a la caída del ser humano, que incluso la Biblia lo dice, que hubo ahí un tema que afectó no solamente a Adán, sino que también afectó la creación, la tierra, etc. O sea, esto fue algo que impactó en otros elementos. Y bueno, a grandes rasgos, ese es el argumento teleológico. Es decir, que hay un diseño divino, hay un diseñador divino que ordenó todas las cosas así como tal están. Muy bien, amigos, hasta aquí dejamos esta parte.
y nos veremos en una siguiente ocasión. Mi deseo es de que Dios los bendiga.